Hermanos extrañados y muy queridos, nos reunimos para estar en su presencia y Él buenamente nos muestra una vida fuera del molde mundano y sigamos en obediencia a su palabra. Una vez más, oramos con fe. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno y Dios todopoderoso, en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos presentamos ante ti para pedirte perdón por cada ofensa y por cada pecado, por la maldad que aún existe en nuestros corazones y que no somos capaces de reconocerlo. Señor, danos tu perdón para esta mañana, tener un encuentro íntimo contigo, sentir tu presencia, tu amor, misericordia, paz y gracia, y mediante tu bendito Espíritu Santo. Queremos tener la capacidad de entender tu palabra, la misión que nos quieres dar hoy y unidos en un mismo sentir, alabarte y adorarte con todo nuestro ser, con nuestras vidas bajo tu voluntad que es buena, agradable y perfecta para tener una vida fuera del molde mundano, íntegramente dedicada y entregada a ti, a tu servicio y en obediencia a tus mandamientos y propósitos para nosotros, con la libertad que tú nos diste en la cruz cuando rompiste nuestras cadenas del pecado. Nos diste vida nueva y ahora podemos levantar nuestras voces para proclamar que solo en ti hay libertad. Para mí ya no hay condenación.
Señor Jesucristo, tú lavaste mis pecados y me has perdonado. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, y me deleito en alabarte y adorarte. Y aquí, ahora, tu nombre levantaré. Tu nombre yo levantaré. Dejaste tu trono por mí y fuiste a la cruz. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, y pronto regresarás. Y anhelo que me encuentres digno, y ahora solo quiero esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón
con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, porque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú, Señor, siempre me has sostenido. Tú tienes el control y mi corazón confiado está en ti, en tu providencia. Y quiero estar en tu presencia y adorarte postrado a tus pies, porque no hay lugar más alto. Más grande que estar
Oración congregacional. En señal de reverencia, iglesia, inclina tu rostro y concéntrate en las palabras que vas a escuchar. Deja todas tus preocupaciones, porque estás en la presencia de Dios Todopoderoso. Señor y Dios y Padre nuestro, a ti dirigimos nuestros ruegos. Nos llamaste para ser un testimonio de tu vida en nosotros. Danos el perdón por nuestras repetidas faltas y que hacen que nuestra vida sea indigne de tu llamado. Queremos vivir sirviéndote sin trabas ni excusas y llevar muchas vidas más a tus pies. Deseamos no ser parte del molde de este mundo, sino parte de tu reino. Bendito Señor. Oramos por las autoridades nacionales, porque tú las has designado. Tu soberanía, poder y tu voluntad son perfectas. Te pedimos sabiduría e integridad para el presidente Luis Arce. Oramos por las autoridades nacionales, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores. Te pedimos, Señor, por los médicos, el personal sanitario, policías y militares. Cuida, por favor, a tu iglesia, que estemos libres de la contaminación del pecado y del contagio con el rebrote de la enfermedad. Escucha nuestras oraciones por la comunidad cristiana de restauración. Queremos ser una iglesia obediente. Que nuestra prioridad sea servir en tu obra, que desde la mañana hasta la noche no dejemos de hacer tu voluntad y que podamos vivir tus enseñanzas. Oramos por nuestros adultos mayores, agradecidos porque tus cuidados están a través de sus familias. Que la paz, armonía y comprensión llenen sus vidas, que gocen de salud y todas sus necesidades sean cubiertas. Te agradecemos por Nelly Goitia, por su familia que la cuida en Santa Cruz, por María Elena Meave y sus hijos que están a cargo de ella, por Hortensia Pacheco, Señor, que su familia siempre esté velando por su salud y bienestar. Gracias por la provisión a Alicia Cabezas y Amanda Sarco. Gracias por la salud y los cuidados que tienes con mi papá Floren a través de la familia. Te damos gracias por Miriam, mamá de Alex. Oramos por la salud espiritual y física de Hugo Ortiz, agradecidos por los cuidados a través de su familia, por el ministerio de Jorge Canedo en la alabanza y Gastón Castillo en la evangelización. Oramos por Otilia, mamá de Marlene, y te damos gracias porque esperamos la restauración del corazón de Rosemary Monroy, con paz y perdón. Padre bendito, presentamos nuestras oraciones por quienes se encuentran delicados de salud. Te encomendamos sus vidas para honrarte a través de ellas y que sean testimonio de tu poder y misericordia. Te agradecemos por la recuperación de la salud de nuestra hermana Dionisia. Esperamos en ti la sanidad completa de Mari Carmen Martín. Haz que renazca la fe de Alejandra Cejas, que encuentre en ti la paz de su vida y restaure su salud. Y gracias por lo que haces en la salud de su hijo Andrés. Te agradecemos por los tratamientos en la vista de Gloria Álvarez y Jaime Pinaya, de Tito y Rosemary Segarra. Elevamos nuestras oraciones por la salud de Marcelo Rodríguez hijo. Oramos por Edith Flores y Erika Velasco. Deseamos que le des fortaleza y mejoría a su salud. Te agradezco por el estado general de mi esposa Marlene. Gracias Dios por lo que haces. Te pido en base a tu promesa que le permitas recuperar la capacidad de caminar por sí misma. Oramos por el tratamiento de Guadalupe Ortiz. Te agradezco, mi Dios, por la recuperación de la salud de mi hermana Roxana. Sus planes futuros descansan en ti. Gracias por lo que haces en ella. Te pido por la salud de mi hermana Jenny. Bendita sea, Señor, por el cuidado que tiene en su familia. Te pedimos sanidad y que calmes los dolores de Marcia Monroy. Y muy especialmente hoy te pedimos por nuestra hermana Cococha. Mi Dios, obra tú en el tratamiento y que va a seguir a través de los médicos, Señor. Permítele, Señor, verte a ti obrando en su salud. Dale paz y tranquilidad. Oramos por la salud de Rosa Rivera, mamá de Javier Pinto. Te pedimos por Rosalí Lola Claros en su lecho de enfermedad. Oramos por la salud del niño José Duraute. Te rogamos por la mamá de Elizabeth Solís, por la condición de Oscar, hijo de Jackie Patiño. Oramos por la salud de Yolanda Castillo, hermana de Gastón. Gracias porque podemos esperar en ti. Queremos tener la fe suficiente como para descansar en tus brazos y confiados estar poderoso, Señor.
Queremos encomendarte a nuestras familias, que las restablezcas, que vivan tu voluntad y unidos glorifiquemos tus obras. Que tu iglesia sea el ejemplo de familias restauradas, que hacen que tu nombre sea santificado. Oramos por la familia Duraute Valdés, Ortiz Farfán, por los Rodríguez Valdés, Ana Arancibi y sus hijos, la familia de Geraldine Gutiérrez, por la familia Tejada Camacho, que sus necesidades sean cubiertas, la relación de Gastón Castillo y su hija Stephanie. Te suplicamos por Roberto, Alejandra y Andy, que exista paz en lugar de Susi Espinosa y su tío Jorge hasta que se solucionen los problemas, señor de la inmobiliaria. Te pedimos por Daniel Bocal y sus gemelos, restaura su relación y protégelo en su tema legal. Encomendamos a los hijos y nietos de Cococha en los Estados Unidos. Te pedimos por bienestar para Ángel y Nicole, hija de Connie en España, el futuro laboral y la provisión económica para Claudia, hija de Roxana. Te agradecemos por Alicia, la hija de María Elena. Encomendamos a Marcelo y Isaguirre en su tema judicial y les des paz y fortaleza a su mamá Yolanda. Oramos por los temas legales de Iván Castillo. Y Señor, rogamos por la familia de Dulfredo Deza, que acaba de partir a tu presencia. Que haya paz en el corazón de su esposa Daisy y de sus hijos. Te agradecemos por la provisión perfecta a tu iglesia, con fuentes de trabajo, y te rogamos que prospere sus ingresos económicos. Bendecimos la vida de quienes obedecen al cumplir con sus ofrendas, para que tu obra prosiga en su misión de predicar el Evangelio, porque de ti recibimos todo lo que tenemos. Rogamos por nuestros hermanos que necesitan un trabajo estable. Oramos por Alex Suárez, por Jorge García, por Gisela Salamanca, por Daniela Crespo, por Fabiana Jordán, por Fabricio Ortiz, por Alejandra Cejas, por Adela Villalobos. Deseamos que prosperes el trabajo de nuestros hermanos que tienen emprendimientos y negocios por cuenta propia, para que tu presencia se magnifique en el éxito de cada uno, que tu poder sea manifiesto en la forma que tú los bendices, y te demos gracias a ti, que eres el único proveedor y dador de vida. Encomendamos el trabajo de Angélica Vascopé en su actividad de ventas. Gracias, Dios, por el nuevo impulso que le diste. Oramos por la estabilidad en el trabajo de Nelina Vascopé. Gracias, mi Dios, te damos por el trabajo de Gerson Brito y la protección en su tema legal. Bendice los ingresos de Yalmar Velasco, de Javier Pinto, el trabajo de Virginia Valdés. Gracias por tus bendiciones al trabajo de la empresa de Marcelo e Isabel Mendieta. Encomendamos el emprendimiento de Paola y Tito Jordán, el proyecto de Andrés Rodríguez, el trabajo de Deidamia Ramos. Prospera el negocio de Cristian Ferreira aquí en Santa Cruz. Bendice el trabajo de Griselda Velasco, el negocio de Claudia y Rosemary Durán. Te rogamos que mejores los ingresos de Daniel Arévalo y prosperes sus asuntos legales. Gracias, Dios, por haberles devuelto la sanidad en su hijita. Ansiamos que vaya bien a Ramiro Quesada y bendice con provisión las ventas de Jackie Valdés. Oramos por Luis Abasto por sus proyectos en construcción y bendice a David Martin en su trabajo de ventas, el negocio inmobiliario de Brenda Sanabria. Prospérala, Señor, los planes de inicio de un servicio de Paola Mendoza. El ministerio que me encomendaste es bendecido por ti y recibo tu provisión en el tiempo perfecto. Quiero ser obediente a tu palabra en cuanto a las deudas. Te agradecemos por tu iglesia, por quienes en obediencia a ti están en la congregación y disfrutan de las bendiciones que derramas sobre sus vidas. Rogamos que le otorgues mayor crecimiento espiritual a Dani y su familia. Te pedimos porque les regales el don de la maternidad a María Fernanda Valdivieso y Paola Sillerico. Bendice el tratamiento que están siguiendo. Gracias por la unión matrimonial y la dulce espera en el hogar de Daniela Crespo y Daniel Arévalo. Bendice el tiempo de reafirmación del matrimonio de Daniel Tamayo y Daniel Alcócer, la preparación prematrimonial de Rodrigo Tamayo y Andrea, y el pronto enlace matrimonial de Juan Carlos y Mariel. Te agradecemos por la pronta paternidad de Chester y Danitza. Te suplicamos por la salud total del nieto de Gloria, pronto a nacer. Oramos por Connie, por un servicio con integridad en la iglesia, que supere todos sus asuntos pendientes y cancele sus deudas y restaure su vida emocional. Te rogamos por la unión familiar de Rubén, de Mariela Valdivieso y sus hijos, Leandro y Milenio. Gracias, Dios, porque tomaste esta familia a tu control.
Gracias Dios porque lo decimos con fe y esperamos con ansia, Señor, verlos a todos gozando de tu gracia y misericordia. Te suplicamos por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Oramos por Matilda y Milo, hijos de Viviana, por Juan Carlos, hijo de Rosalía y esposo de su esposo Freddy Rojas, por Aurora y Teresa, abuelitas de Rebeca, por Walter Velasco, por Susana Moreira. Oramos por la salvación de Lorenzo y Aide, papás de Danitza, por Mario, papá de Chester. Oramos por Alcira Fernández, mamá de Ingrid, por Carlos Saramayo, por mi hermano Fernando y su familia, por Fernando Blondel y sus hijos, por Stephanie Castillo. Rogamos por Amalia Lozano, por la familia de Gloria Álvarez y sus hijos, Mónica, Cintia, Cristian y su yerna Jamie, sus nietas Zoe y Antonella. Gracias Dios te damos por escuchar nuestras oraciones. Queremos depender de ti, que tu palabra nos limpie, que tu iglesia muestre cada vez más evidencias de vidas transformadas por fe. Somos tu pueblo, Señor, y no deseamos vivir acorde a los mandatos del mundo. Deseamos que a través del mensaje de hoy nos hables directamente al corazón. Deseamos ser una iglesia que lucha contra el pecado, que avance en el conocimiento de tu verdad para hacer tu voluntad. Nos encomendamos en el resto del culto de adoración y celebración de la Santa Cena, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, que la gracia de Dios esté con todos nosotros. El día de hoy, la palabra del Señor dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores por él, enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecaos sois abofeteados y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Que tengan un lindo domingo en familia. Muy buenos días, queridos hermanos. Primer domingo de mayo, convocados a esta hora, a las 9 de la mañana, dichosos de estar reunidos porque el Señor así lo quiere y ha dispuesto que tú estés aquí. Y eso es lo lindo, que el Señor sabe, conoce tu corazón. Y básicamente porque, de hecho, conoce además todo lo que viene en este día para ti. Y espero que todo esté dispuesto para honrarlo y glorificarlo plenamente. Hoy tenemos culto de adoración y Santa Cena. Y vamos a hablar de algo que es muy común para la vida cristiana, es decir, la relación que se tiene con otras personas en el ámbito laboral. Y podemos empezar recordando que la Iglesia fue severamente perseguida por el gobierno y la sociedad de esa época. O sea, ellos no tenían asueto, los estaban persiguiendo severamente porque, de hecho, no les agradaba la idea de que se estén reuniendo un nuevo grupo de gente que tenían como el título de seguidores de Cristo. Ya los religiosos habían hecho su parte, pero también la sociedad misma tenía sus observaciones para con ellos. Los creyentes sí de verdad que fueron perseguidos y tuvieron que dejar sus casas, su dinero, sus trabajos,
sus profesiones y abandonar, y salir, y cambiar de estilo de vida. Pero hay algo que se debe remarcar. ¿Cuál fue la actitud y el comportamiento de los creyentes? ¿Qué es lo que en realidad ese grupo de personas que eran seguidores de Cristo hicieron como consecuencia de esta persecución? Pues acomodaron su vida a los mandamientos del Señor. La historia muestra que la iglesia genuina, la verdadera iglesia de Cristo, siempre va a sufrir persecución. Probablemente nosotros ahora en este tiempo no suframos ese tipo de persecución, pero es probable que por la clase de vida que tú tienes, a partir de que empiezas a entender el verdadero evangelio, por ahí te ves obligado a dejar tu trabajo. ¿Quién sabe, tú que estás ahorita ya en una relación sentimental con alguien, tal vez te veas obligado a también cortar porque te das cuenta que ese tu trabajo, esa tu relación, no honra al Señor. ¿Quién sabe, en tu propia familia empezarás a sentirte relegado? ¿Cuándo? Cuando empiezas a vivir una verdadera vida cristiana que choca con la vida secular, con la vida del mundo, que tiene sus aspiraciones, que tiene su molde y que te quiere acomodar, pero tú no entras. La prédica de hoy titula Una vida fuera del molde mundano. Tiene 4 puntos. Punto número 1. Sometidos a las autoridades. Dice 1 Pedro 2, 13 al 15. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como a enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bien, es lógico que es difícil someterse a las autoridades por las cuales eres perseguido. O sea, si no estás de acuerdo en las autoridades que están gobernando, si no estás de acuerdo en las autoridades que tienes como superiores en tu empresa, en tu fuente laboral, si no estás de acuerdo en las personas que mandan en tu familia, es bien difícil someterse. Y claro, el término que utiliza Pedro es bien singular. Dice, hay persecución. Pero no solamente se trata de eso, sino que se trata de que Dios es el que manda obedecer a todo nivel de gobierno. Es en la voluntad de Dios la que está poniendo el orden de las cosas, de cómo deberían ser, porque si te das cuenta, si nadie obedeciera, si nadie hiciera caso de nada, pues sería un caos. Hasta tu propia vida, si no tiene un horizonte, una meta, algo superior a ti, pues es un caos. Imagínate solamente si hubiera ilegalidad. Cualquiera haría lo que sea en cuanto a derechos, en cuanto a títulos, en posesiones, en cuanto a la cosa privada o la cosa pública. Pues si no hubiera legalidad, pues no habrían lugares donde se podría juzgar lo que es justo y legal. Entonces se podría de repente, como mucho más de lo que hoy día, en este tiempo estamos viendo los asesinatos, pues podría multiplicarse porque nadie se sentiría juzgado. Por supuesto, si no hay una autoridad que lo vaya a hacer, pues yo tengo el derecho de matar a quien quiera, pero también hay otros que tendrán el derecho de matarme a mí. Y entonces la inseguridad gobernaría todo. Nadie podría hacer nada porque nadie estaría seguro de nada. Habría abuso,
abuso de los más fuertes o de los más vivos, de los más entendidos o de los que agarran la oportunidad. Ni contar que habrían servicios básicos. Si no hay una autoridad, pues ¿quién pagaría por los servicios? Pero también ¿quién instalaría para que nadie pague? Por lo tanto, no habría ni paz ni orden. Por eso el Señor dispone que la ley y los gobiernos nosotros los veamos como una necesidad para evitar que la gente se convierta en bestias salvajes, en una jungla de egoísmo y de abuso irrefrenable. Porque cada uno quisiera hacer lo que quisiera. Solamente imagínate que no hubiera autoridad. Por eso es que la palabra de Dios dice que debes someterte a toda autoridad. Porque esa es la idea de Dios. No te guste o no te guste, no está hablando de eso. Te está diciendo que tú tienes que someterte a la autoridad. La palabra de Dios manda en Romanos 12:18, si es posible en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. Dios quiere que los hombres vivan en un mundo de paz, de amor, de gozo y de orden, pero no se puede lograr si no hay autoridades. Por eso es que Él demanda obediencia a las autoridades. Y en este pasaje de Pedro, de la primera carta de Pedro, pues determina tres puntos por los cuales te puede quedar claro cómo es que el Señor demanda obediencia, tu obediencia a las autoridades. Dice que los gobernantes son ordenados por Dios. 2, dice que las autoridades ejercen justicia por Dios. Y 3, el buen comportamiento del creyente silencia las críticas hacia Cristo. Veamos, los primeros dice que los gobernantes son ordenados por Dios. Romanos 13, 1 y 2, Pablo dice, sométase toda alma a las autoridades y gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Bueno, entonces es la voluntad de Dios que exista gobierno y que tenga la autoridad para gobernar dentro del Estado. Y hay 3 instituciones ordenadas por Dios: la familia, la iglesia y el gobierno. Y esas 3 son instituidas para que los hombres se relacionen unos con otros y a la vez se relacionen con Dios. Por ejemplo, la familia existe para que entre sus miembros se relacionen y cumplan las funciones que a cada uno le ha sido asignada. Por ejemplo, la de padre, la de hijo, la de hermano, ¿no es cierto? Y los padres están llamados, dentro de este núcleo que se llama familia, a ejercer autoridad. Y la iglesia, pues la iglesia existe para que la gente se relacione con Dios y que sus líderes ejerzan su función y su autoridad en la congregación. Eso está claro, ¿no es cierto? Porque de ninguna otra manera podría saberse que hay un grupo de personas que cualquiera piensa lo que sea y pueden vivir reunidos, cada uno hablando un idioma distinto en la fe. Y el gobierno existe para el relacionamiento de los ciudadanos entre sí y para que los funcionarios ejerzan autoridad dentro del Estado. Ahora, entiéndase bien que dentro de estos niveles, en cualquiera de los 3 o en los 3, puede ser que haya mala administración de la autoridad. Nadie dice que porque son divididos de esa manera, pues son perfectos. En la familia puede haber una autoridad equivocada, mal dirigida, mal organizada, y que sea un autoritarismo. Lo mismo puede pasar, ¿no es cierto?, en el gobierno. Y exactamente igual, pues pasa en las iglesias. Es probable
que haya mala administración de la autoridad. Pero no se trata de las autoridades. No se trata de que lo hagan bien o mal. No se trata de que te guste cómo dirige ese gobierno, cómo dirigen estos padres o cómo dirigen estos líderes de la iglesia. No se trata de eso. Se trata de tu comportamiento como cristiano. En este primer punto, no está hablando de que debemos obedecer la perfección, pues debemos obedecer el mandato de Dios. Luego dice que las autoridades ejercen justicia por Dios. En 1 Timoteo 1, 9 al 10, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la santa doctrina. Bueno, entonces las autoridades fueron puestas para limitar el mal, para que le den un marco a las cosas que se deben hacer y que nadie se salga disparando para cualquier otro lado. Los creyentes deben obedecer las leyes del Estado y hacer lo bueno y lo que es legal. Es decir, si hay un marco, una constitución, hay un referente en la familia, en la iglesia, en el Estado, o sea, los creyentes, no estoy hablando de los demás, los creyentes debemos estar conscientes de que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que sigamos las reglas y los marcos. La vida del cristiano y su comportamiento y su actitud ayuda a construir justicia, seguridad, verdad. Solo ponte a recordar lo que pasó no hace mucho, en el 2019, al final del año. Hubo un espacio en el que había un vacío de autoridad. Y entonces, ¿qué se empezó a generar? Miedo. ¿Miedo a qué? A los saqueos, a los abusos, a las muertes. Y ese miedo creció. Y todo el mundo andaba susceptible y había grupos que no dormían en las noches cuidando sus propiedades. Pero no fue en vano, porque muchos también pagaron las consecuencias porque sufrieron abusos. Debemos tener en cuenta, amada iglesia, que cuando los controles bajan, las personas deciden hacer lo malo sin límites. Esa es su capacidad de decidir. Nunca van a decidir por lo bueno, siempre van a decidir por lo malo. Se deja de controlar y van a empezar a aparecer las acciones negativas, contrarias al orden. Por ejemplo, puede empezar a haber contrabando. ¿Contrabando de qué? De todo, ¿no? De alimentos vencidos, de cosas ordinarias, de ropa que ya no se usa y que destruye a la industria nacional, todo eso que traen y traerían cosas para que se utilicen acá, pero ellos son desechos y basuras de los países industrializados. Podrían traer medicamentos adulterados y ponerlos a la venta como si fueran todavía vigentes. Y ni qué decir del tráfico de drogas. O sea, si se quitaran los controles, entraríamos en una vorágine que no tendría límite. Y no es porque se trate de nuestro país o de nuestra sociedad o de nuestra gente, es el mundo entero, la gente misma, las personas son las que actúan de esa manera. El Señor dice que las autoridades están para castigar los delitos, para frenar lo que el hombre sin ley no podría por sí mismo. Las autoridades están llamadas a poner el orden. Muchas veces exceden la fuerza con la que hacen, pero definitivamente ese es su llamado. Ahora, que lo hagan bien o que lo hagan mal es otra cosa. Por ejemplo, en los países vecinos, en este momento, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Brasil,
está rigiendo el toque de queda. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere respetar las normas de bioseguridad general. Siguen caminando en la noche. Se les dice hasta las 11 de la noche debe estar todo el mundo en su casa, pues 2 de la mañana siguen agarrando gente que está transitando como si fuera las 10 de la mañana. Si al hombre se le deja un poquitito de espacio para que haga lo que quiere, amada iglesia, y esto ponlo en el mundo en general, en la sociedad total, o en tu propia vida, si te dejan sin control a ti, querido hermano, querida hermana, y no lo digo porque te acuse, pero si levanta las restricciones el Señor a ti, yo te garantizo que tu vida se desordena, igual que la mía. El Señor manda que seamos obedientes a las autoridades, porque el buen comportamiento del creyente, el punto 3, silencia las críticas hacia Cristo. Dice Tito 3, versos 1 y 2, recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades y que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La iglesia genuina es perseguida por cumplir los mandatos del Señor. La iglesia que verdaderamente adora a Dios es catalogada de fanática, de que son un exceso, de que son anormales. La iglesia genuina es perseguida porque dicen, ¿qué es eso de dar ofrenda? ¿Por qué debería la gente mantener a un grupo de personas o a una sola persona que no hace nada? El problema está en que el mundo está mirando a la iglesia y su servicio con las reglas del mundo. Y quieren tomar versículos de la Biblia como si los entendieran. Y quieren aplicarlos a la vida de los creyentes como si pudieran. Amada iglesia, si tu adoración ofende, sigue adorando. Si tu deseo de dar ofrenda ofende, sigue ofrendando. Si tu deseo de servir ofende, sigue sirviendo. El mundo no sabe, no conoce, ignora lo que Dios manda. No sabe que Dios quiere que nosotros manifestemos amor, que vivamos en pureza y moralidad. Eso no lo comprende, eso no entra en sus parámetros. No, ellos no entienden que el Señor nos manda que vivamos en justicia y en equidad. Pues eso no va. Dice, no, aquí el que tiene más es el que saca, y el que adquiere justicia o el que logra las cosas a su beneficio. Ellos no saben que Dios quiere que haya orden y autoridad. No, ellos dicen, nosotros vamos a poner las condiciones. La iglesia no solo debe predicar, sino debe obrar para que todos los que se oponen a Cristo sean convencidos por su actitud. Es necesario, iglesia, que te vean a ti actuar como cristiano. No que te vean solamente, que se enteren que has ido al culto por casualidad, sino que sepan a través de tu vida y tus actos que tú eres seguidor, seguidora de Cristo. Punto número 2 es sometidos al Señor pero libres del mundo. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Bien, cuando alguien
recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, reconoce su condición de hijo de Dios, se somete a Dios sobre todas las demás leyes. Reconoce que debe respetar, obedecer y cumplir las leyes de Dios por sobre cualquier otra ley. Si una ley, y se da muchos casos que hay leyes hechas por los hombres que contradicen a la de Dios, pues el cristiano obedece a Dios. Pero dice Pedro, ojo, pero mucho ojo, dice cristiano, no tomes ese criterio como para tener la libertad de ir maliciosamente contra el Estado. Pues no te tomes eso como un pretexto para buscarte la forma de eludir, cumplir la ley de Dios. Y de paso, encuentres la forma y la manera de confundir las cosas y no cumplir la ley de los hombres. Los cristianos son siervos de Dios. No son siervos de sus propias ideas. Todo lo que tú quieras obedecer está en la palabra de Dios. Por eso, para tratar con el gobierno y vivir como un ciudadano diferente, es decir, como un ciudadano cristiano, debes considerar estas 4 cosas que dice Pedro. Una es honrar a todos los hombres. 2 es amar a la hermandad. 3 es temer a Dios. Y 4 es honrar al rey, o, en nuestro caso, la autoridad suprema de la nación. En el punto 1 dice, honrar a todos los hombres. 1 Corintios 10:33. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, la iglesia primitiva estaba rodeada de paganos, de adoradores de ídolos, de gente muy corrupta, y aún a pesar de esa condición, y que eran enemigos de la iglesia, esas personas eran respetadas por los creyentes. Por eso tú debes respetar a la gente, estimarlas, tratarlas bien, tratar de llegar a todos con el mensaje de Cristo, pero con aprecio, que ellos te aprecien, que tú puedas ir con un mensaje fresco, lindo, pero no como si tú fueras el que tiene la verdad absoluta y que la has escrito tú. Necesitas hacer todo el bien que puedas por la sociedad, amar a todos. Pues esa es la manera en la que Pedro nos está diciendo que Dios demanda que vivamos. En el punto 2 dice amar a la hermandad. En 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos a otros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros. Bien, entonces, no es suficiente con honrar y respetar al hermano. Debes amarlo. Esa es una gran diferencia. Cuando tú convives en una familia como la familia de Dios, tienes la particularidad y la posibilidad de amar a personas que antes no conocías. Y de repente personas que no conoces. Ahora que hay vinculación a través del Internet, estamos recibiendo visitas de personas que no están en el país o no están en la ciudad. Y sin embargo nosotros, a pesar de no conocerlas, las amamos. Corresponde que hay un amor filial, que te ocupes de ellos, que los cuides, que los apoyes, que los alimentes, que les protejas, que los ayudes, que compartas con ellos, que tengas comunión, que oren y adoren juntos. No se trata de algo simple y sencillo, lo que Pedro nos está pidiendo. Nos está diciendo que el amor es lo opuesto a criticar, a murmurar, a juzgar, a quejarse y a crear divisiones. Nos está pidiendo que vivamos como verdaderamente una familia. En el punto 3 dice que es temer a Dios. En Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pues nada más es obedecer su voluntad y sus mandatos. La idea es que el juicio está por venir, y la desobediencia va a traer juicio de Dios sobre ti. No puedes fallar en obedecer a Dios como un ciudadano, como miembro de la iglesia. No puedes fallar porque estás llamado a ser diferente. Y el último punto dice es honrar al rey, o en nuestro caso la autoridad suprema de la nación. Y hay un versículo de Eclesiastés sumamente interesante que dice: ni en tu pensamiento insultes al rey, ni en tu recámara maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará un rumor, un ser alado contará el asunto. Eres del pueblo de Dios y debes tener probidad, disciplina y orden en tu vida. Debes manejarte de manera distinta como se maneja el mundo. Probablemente no te agraden las autoridades, pero no por eso tienes que hablar mal de ellas. Fíjate que en ese tiempo estaba Nerón de gobernante. Entonces Pedro podría haber dicho, excepto obedezcan a las autoridades. Este hombre Nerón perseguía a los cristianos. Y a pesar de eso, la iglesia seguía obrando, respetando, nunca se fueron contra él, jamás le armaron un alboroto, pero ellos seguían trabajando y seguían ganando almas para el reino de Dios. La autoridad del país merece el respeto que Dios ordena que debes tener para su investidura. Pues no te importa quién es ni cómo llegó. Lo único que tú debes saber es que Dios te demanda que tú respetes a las autoridades. Esa sí que es una prueba muy dura para personas que creen que están siendo gobernados por personas incapaces, lo mínimo. Pues el Señor tiene una idea totalmente diferente y te demanda que cambies tu chip en cuanto a el respeto y la obediencia y la sumisión que debes tener con las autoridades. Y podemos poner con las autoridades gubernamentales, con las autoridades de la iglesia y con las autoridades de la familia. El punto número 3 es que somos sometidos al trabajo por amor. Primera de Pedro 2, 18 al 19. Los criados sométanse con temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición, porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones, padeciendo injustamente. Esta palabra someterse significa ser sumiso y obediente. Qué interesante pensar, ¿no es cierto?, que alguien que se somete, y acuérdense de Efesios 5, 21, que dice, sométanse los unos a los otros. Es decir, yo me someto a ti y tú te sometes a mí. Es decir, tú eres sumiso y obediente, al igual que yo contigo. Es seguir las instrucciones de una persona que está en autoridad sobre ti. Y dice el Señor que eso es lo que conviene. No es lo que te conviene a ti, ni le conviene al otro, sino que es lo que conviene en general para un buen testimonio. Entonces, en el trabajo no debes dejar orden sin obedecer. ¿Por qué? Primero, porque tienes el privilegio de tener un empleo. Es un tiempo en el que hay muchos hermanos, y estamos orando por ellos, que no están trabajando en forma regular. Muchos han generado sus propias iniciativas, pero tampoco están pudiendo tener la capacidad suficiente como para poder sostener como cuando tenían un empleo seguro. Por eso, debes hacer lo que Dios manda, porque tienes el privilegio de tener un empleo.
Segundo, tienes el privilegio de proveer para tu familia. Tienes la posibilidad de servir a la humanidad aportando con algún servicio o algún producto necesario. Ya sea donde estás y estés haciendo lo que estés haciendo, estás ofreciendo un servicio. Y puedes participar con tus ofrendas en la difusión del Evangelio. Por eso es que tú debes apreciar el hecho de que tengas un empleo. Ya sea que tú mismo te lo hayas generado o que estés dependiente. La actitud del trabajador cristiano genera la energía y el esfuerzo para realizar su trabajo. Con esa actitud con la que tú vas a tu trabajo, con esa misma actitud vas a beneficiar a todos aquellos que son parte relacionada a ti. Cuando tú tienes un empleo por cuenta propia, tus jefes vienen a ser tus propios clientes. El trabajador cristiano se somete con temor a Dios. Trabaja con temor a Dios. Y en eso beneficia a su jefe o empleador. Y como te digo, en los emprendimientos propios, tu jefe es tu cliente. Qué interesante es cuando un empleador, o un cliente en este caso, que vendría a ser tu jefe, mira y dice, yo, ¿sabes qué? Voy y compro porque verdaderamente veo algo diferente en esa persona. O voy y me hago atender con él porque creo que es algo distinto a los demás. Ve y acuérdate que el faraón descubrió eso en Josué. Y le dijo a José, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, le dijo el faraón. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Imagínate lo que vio en José para ponerlo en el segundo puesto de mando. Yo te garantizo, hermano, hermana, que tu temor hace que sobresalgas. Y vas a ser juzgado por lo que hagas, juzgado por tu diligencia, que va a estar en temor y en reverencia. Y eso es lo que merece la aprobación de Dios, el que te vaya bien en tu trabajo, que prospere en lo que hagas, ya sea que dependas o eres autónomo, pues Dios va a obrar y va a dar la aprobación a eso, según la actitud que tú tienes. No depende de que tu negocio sea muy próspero o que todos hagan lo mismo que tú. Depende de tu actitud, de cómo quieres que el Señor se manifieste en tu trabajo. Por eso trabaja con esmero y prolijidad, en temor y reverencia a Dios, por la oportunidad que el Señor te está dando. Pero dice también Pedro y advierte, dice, pero que si el empleador es cristiano es mejor, por supuesto que sí. Pero, ojo, dice, no caigas en la tentación de querer un trato especial, porque es cristiano también igual que tú. No quieres esperar una carga laboral menor, o un trato más permisivo, o una tolerancia a la ineficacia o a los errores. No es posible. Él dice, no caigas en esa tentación. Pablo lo advirtió también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 2. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas enseña y exhorta, le dice a Timoteo. En el tiempo de Pedro, un esclavo no podía esperar ser tratado con preferencias, aun si su amo recién se hubiese convertido. Al contrario, debía ser un mejor trabajador, porque ambos están en el servicio del Señor de señores. Los esclavos creyentes debían tratar a sus amos convertidos como hermanos leales y amados, y debían tener un testimonio de mayor productividad en su trabajo. ¿Cuántas veces he visto a hermanos que tienen personas dependientes y que están en una determinada iglesia y que llaman al pastor para decirle, pastor, un discipulado, por favor, porque este hermano me está dando dolores de cabeza? El obrero y el empleador cristiano deben dar lo mejor de sí, ambos.
porque están haciendo las cosas como para el Señor, ambos. Su estado, su condición, su entorno no tiene nada que ver con someterse al trabajo por amor. Deben hacer lo mejor, sin importar con quién o dónde estén. El creyente cristiano, no importa que esté en un grado de autoridad o que sea subalterno, debe trabajar como para el Señor. Y cuando trabaja con empleadores injustos y crueles, el trato es el mismo. Debe dar lo mejor de sí. Se debe someter a jefes muy exigentes y malvados con humildad. Lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Todos los que están esclavos bajo yugo consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Así es que si tu jefe no es lo que tú deseas que fuera, un hombre honesto, un hombre, digamos, amable, o por lo menos educado, y es todo absolutamente lo contrario, no hagas blasfemar el nombre de Dios. No quiere que faltes en tu deber de amar y dar testimonio a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean ganados para Cristo, sin importar quiénes son y cuán injustos y crueles sean en este momento. No te está pidiendo perfección en cuanto a tus jefes. Te está pidiendo perfección en cuanto a ti. Si un trabajador cristiano no rinde un día completo de trabajo por un jornal, pues está deshonrando el nombre de Cristo. Si se va y se queda ahí con su Biblia y se pone a leer y está siendo un perezoso, un indolente o un irrespetuoso, pues al empleador no le va a quedar duda de que Dios o no hace nada o está muerto, porque efectivamente no está transformando la vida de ese trabajador que dice ser cristiano. Qué lamentable que muchos, pero muchos, que dicen ser cristianos porque simplemente asisten a una iglesia, pues hagan vituperiar el nombre de Cristo, llevando una actitud y un comportamiento indigno. Colosenses 3, 22 al 25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Al Señor el Mesías servís. Pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró, porque no hay acepción de personas. El trabajador cristiano se somete a su empleador para complacer a Dios. Dios ama a los empleadores sin ver si son injustos o justos. ¿Por qué? Porque quiere que cada uno sea alcanzado para Cristo. Te ha puesto en ese lugar de trabajo, querido hermano, querida hermana, por una razón importante, mucho más que la de simplemente darte dinero para que tú puedas cumplir con tus obligaciones. El Señor te ha puesto en ese lugar con un propósito mucho más alto, y es el de llevar su palabra. Eso va a pasar si tú, siendo un empleado cristiano, vives en pureza, en santidad y justicia, y luego predicas a Cristo. Si eres un trabajador y dices que eres cristiano y no vives para Cristo y fallas en tu deber dentro de tu lugar de tu trabajo, pues no puedes complacer a Dios. La conciencia te va a molestar, te va a sentenciar y te va a causar problemas. Tu comunión con Dios está quebrada y estás viviendo una mentira. Eso va a contramano de la norma de Dios. Y en el punto número 4 dices que debemos ser sometidos y aceptados por Dios. Primera de Pedro 2:20, porque ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Bien, no sirve de nada y no hay gloria en sufrir por hacer las cosas mal. Si te equivocas y te cobran, pues no tienes ningún mérito. No digas, sí, porque soy cristiano me están martirizando. Si el cristiano hace bien y lo maltratan, por eso es aceptable para el Señor. Si tú estás haciendo las cosas bien y a pesar de eso te persiguen, te corretean y no te aceptan, pues eso sí acepta el Señor y lo considera bueno de parte de ti. No te acepta porque sufres, sino porque hiciste bien las cosas. El asunto es que el trabajador cristiano debe trabajar con todo su corazón como para el Señor. La labor del cristiano sale de su alma, de la parte más interna de su ser. No está trabajando para los hombres, sino está trabajando para el Señor. El Señor Jesús es su Señor, y por eso el trabajador cristiano le obedece a su Señor. Y hay dos razones por las cuales el trabajador cristiano trabaja con diligencia. Porque el trabajo es recompensado. Puede ser que te maltraten, seas abusado, engañado, que no te tomen en cuenta, que inclusive seas objeto de acoso. Cristo sabe y recompensa con sobreabundancia al trabajador diligente. Dice en 1 Corintios 15:58, así que mis hermanos amados, estar firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Así es que no te sientas tú apocado porque estás haciendo las cosas bien y no te lo reconocen. Lo que sí va a pasar es que el trabajo perezoso y el ocio van a ser juzgados por Cristo. Muchos trabajadores cristianos hacen mal su trabajo, pues siendo haraganes, irresponsables, engañando, robando, mintiendo, despreocupándose, o de repente son descuidados, improductivos, egoístas, injustos. Pero hay algo que realmente molesta a los empleadores, es que no le dan la importancia a su trabajo. Es decir, que van y solo hay que marcar la tarjeta y a la entrada y a la salida, y después lo que pase en el día no importa. Esa no es una manera de trabajar de un cristiano. La cuestión es esta: el cristiano va a enfrentar a Dios por lo malo que haya hecho en el trabajo. Así es que, iglesia, probablemente tú estés en un lugar donde estás sirviendo, aunque lo estés haciendo por cuenta propia. Si estás haciendo negligentemente tu trabajo, o estás simplemente haciendo porque vas a tener remuneración por ello, ya te digo, no solamente estoy hablando a las personas que son empleados, sino también a aquellos que están haciendo por su propia cuenta. Si estás trabajando simplemente por la remuneración económica, deberías tener en cuenta que tu trabajo vas a ser juzgado por lo que no has hecho. En Mateo 25, 23 al 30 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y acercándose también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y de negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubieras recibido lo mío con intereses. Quítale, pues, el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echado a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. No puede ser más severo el Señor en darte a conocer que lo que tú tienes como una fuente de trabajo, ya sea por cuenta propia o que sea un empleo de dependencia con otras personas, es un privilegio que el Señor te ha dado. Vamos a concluir. Posiblemente tú no puedas vencer pronto la idea
de no aceptar a las autoridades elegidas para gobernar, ya sea desde el Palacio de Gobierno, ya sea desde las alcaldías o las gobernaciones, pero no depende de lo que pienses. El Señor quiere que reconozcas que ellos están allí porque es necesario que tu corazón sea moldeado por la palabra de Dios, no por el comportamiento de ellos, no por lo que ellos hagan. De eso ellos darán cuentas. Es de lo que tú pienses en cuanto a lo que Dios manda. Que tu corazón sea moldeado, eso es lo que busca el Señor. Y es a través de las injusticias o las deficiencias de estos gobernantes es que tú eres moldeado en tu carácter. Lo contrario no solo te perjudica y vives insatisfecho, sino que te rebelas contra el modelo de Dios. Te dice que tu relación personal con otros cristianos y con gente del mundo hacia las autoridades revelan cómo está tu corazón en obediencia a la voluntad de Dios. Tienes que hacer una valoración constante, mi hermano, mi hermana, para ver si verdaderamente lo que estás haciendo lo estás haciendo con agrado al Señor. Yo sé que es difícil aceptar un mal gobierno. Es muy difícil trabajar con un jefe que carece de toda humanidad. Y si de repente se vuelve abusivo, explotador, injusto, es bien difícil tener un papá o una mamá que lleven mal la autoridad en el hogar. Pero el tema de fondo no es la clase de jefe o de autoridad que tienes, que puedes tú aceptar, sino cuánto puedes entender que esa fuente de empleo te da la posibilidad de proveer a tu casa. El tema de fondo no es si te place trabajar donde lo estás haciendo. El asunto principal es que te des cuenta que eso que está, en lo que estás ahora involucrado como actividad principal de remuneración, eso te da la posibilidad de proveer a tu casa, de atender económicamente tus asuntos, de ofrendar en la iglesia y sobre todo, y mucho más importante, es que te da la oportunidad de hablar del Señor con los compañeros de trabajo. Por todo esto conviene que seas diligente en lo que hagas, que la principal aprobación a tu desempeño sea de parte del Señor. Trabajar como para el Señor no es estar aferrado a tu Biblia en el trabajo, sino es dar ejemplo de esfuerzo, honradez, fuerza, determinación, de diligencia y eficacia. Tu actitud puede abrir los ojos a muchos que no conocen los resultados de una buena relación con Dios. Querido hermano, querida hermana, que nadie te condene porque no fuiste un buen testimonio de amor. Yo no quiero eso. Yo no quiero que nadie levante la voz y diga, había sido cristiano, pero en realidad era peor que cualquier pagano. Que muchos, más bien, puedan ser convencidos por tu buen caminar para seguir y amar a Dios con la seguridad que tu vida será el reflejo del cambio y transformación que tendrá la vida de esa persona. Yo deseo que el Señor derrame gracia y misericordia sobre nuestra iglesia, para que seamos un ejemplo de iglesia que vive el Evangelio y que influye a los demás, a pesar de que no son ni buenos, ni amables, ni mucho menos tolerantes con tu fe. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, en este día queremos encomendar nuestras vidas porque tú nos das la posibilidad de servirte a través de muchos medios y en este caso a través del medio de tener una fuente laboral. Oramos por todos aquellos que no tienen un empleo seguro, fijo, que lo han perdido por las circunstancias que determinan esta situación actual de crisis,
de cambios de gobierno. Señor, queremos pedirte que tú obres a través de las fuentes de ingreso que nos has dado, para que a través de ellas, Señor, nosotros podamos mostrarte a ti. Porque deseamos que nos permitas analizar nuestro propio comportamiento cada día. Y hoy queremos aprovechar que estamos ante el evento de celebrar la Santa Cena. Y quisiéramos hacerlo exactamente como tú nos demandas, pidiéndote perdón, Señor, al habernos dado cuenta que no tengo una manera apropiada de servir a tu obra y a la sociedad, porque solamente estoy buscando satisfacer mis propios deseos. Señor, quiero cambiar mi forma de pensar y quiero aprovechar en este día esta situación de celebrar la Santa Cena para que limpies el corazón de tu iglesia, para que cada uno realmente reconozca la condición en la que está. Y aquellos que no están cumpliendo, Señor, tu mandamiento de amar al prójimo y de respetar a las autoridades y de trabajar como si fuera para ti, Señor, dales la oportunidad, Señor, de reencauzarse y empezar una nueva semana honrándote a ti. Porque recordamos, mi Dios amado, lo que tú nos has dejado dicho, que cualquiera que come este pan o beba esta copa de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos antes de comer el pan y de beber la copa, porque no queremos comer ni beber de manera indigna sin discernir el cuerpo, porque eso significará que comemos y bebemos para nuestro propio castigo. Limpia, Señor, nuestro corazón. Límpianos, Señor. Trata con cada uno de nosotros. Haz que nos presentemos limpios delante de ti. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Queremos recordar en esta celebración de la Santa Cena el sacrificio de Jesús, que voluntariamente asumió entregar su cuerpo en sacrificio para ser lastimado, herido, abofeteado, su cuerpo lacerado a través de golpes, de latigazos, y todo simplemente por llevar nuestro pecado a la cruz. Queremos reconocer que ese sacrificio no es inútil, que ese sacrificio nos ha marcado el camino por el cual llegamos a ti, Señor. Y gracias te damos, Dios, porque tú mismo nos diste la posibilidad de presentarnos delante de ti. Y queremos recordar lo que dice tu palabra. Yo mismo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Comamos del pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto
en memoria de mí. Recordamos que el cuerpo de Jesús fue lastimado, herido, y sus heridas fueron abiertas, de tal manera que brotaba sangre de su cuerpo. Y esa sangre iba a servir para lavar mi pecado y el tuyo. Cada gota que se derramaba y corría a través del madero nos daba la referencia de que el sacrificio de Jesús, hasta la última gota de su sangre, no fue inútil. Y por eso podemos leer en su palabra: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Te damos gracias, Señor, por habernos lavado para permitirnos estar en la celebración de tu Santa Cena. Encomendamos nuestras vidas, Dios, para que esta semana sea una semana digna de ti. Que podamos pensar en que todo lo que hemos recibido de ti, de tus manos, sirve para el engrandecimiento de tu obra. Y por eso podemos ofrendar, diezmar, con la libertad que tú nos has dado y con el gozo que pones en nuestro corazón. Que nos permites disfrutar de la fuente laboral en la que estamos. Que nos vas a regalar, Señor, pronto a cada uno de tus hijos un trabajo digno en el cual desarrollar sus funciones. Quién sabe, Señor, estamos siendo indignos en el lugar donde trabajamos porque no llevamos tu palabra, porque no somos un ejemplo de vida cristiana. Danos, Señor, una nueva oportunidad para poder serlo. Y bendice, Señor, nuestros trabajos, nuestras fuentes laborales. Bendice a los jefes que tenemos y a los administradores. Bendice a los gobernantes. Y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me crecen
¿Has levantado tus manos al cantar? ¿Has sentido el gozo de hacerlo? ¿Realmente tu espíritu se ha llenado de amor por cada palabra que has dicho? Qué lindo que haya sido así. Alabamos al Señor. Iglesia, quiero desearte una linda semana, un buen inicio de este mes de mayo. Que verdaderamente el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Que vivas tu vida transformada y que puedas, en la medida que más sea posible, llegar a muchos con el mensaje del Evangelio. Que sea una semana de muchos triunfos y que haya muchísimas razones para darle gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga. Nos estamos viendo.